Saludo a todos los participantes de este taller virtual sobre el método de interacción académica Universidad en Casa de la UNER. Agradezco la presencia y participación de los docentes de pregrado y posgrado de nuestra universidad y su interés en conocer sobre esta metodología diseñada por la UNER para el abordaje académico a distancia durante esta época de cuarentena social por el COVID-19. Quien les habla, el profesor Miguel Tirado, decano del área Ciencia de la Educación y coautor del método. Trataré de compartir en estos minutos con ustedes las claves más importantes en la implementación del método, así como un conjunto de consejos que les servirán para mejorar su desempeño académico. El método de interacción académica Universidad en Casa del UNER es la respuesta metodológica de nuestra universidad, la Universidad Rómulo Gallegos, respecto a la persecución académica a distancia o no presencial de sus estudiantes en los diversos programas de formación tanto a nivel de pregrado como posgrado, enmarcándolo en el Plan Universidad en Casa del Ministerio de Educación Universitaria, el cual se aplica durante este periodo especial de cuarentena social por el COVID-19 y que puede seguir aplicándose posterior a este. Esta es una metodología basada en un sistema multimodal de educación no presencial, es decir, que se apodera de todas las posibilidades que tiene la educación a distancia o la educación no presencial y recoge las bondades de todos sus canales posibles, las plataformas digitales, bien sean en línea o sistemas físicos o medios físicos, pero que toma como referencia principal las capacidades de conectividad e interacción que poseen tanto los estudiantes como los docentes. Es decir, a través de qué vía puedo yo comunicarme con ese estudiante, es uno de los elementos. Estos pueden ser, recordemos, teléfonos en casa, teléfono móvil inteligente, tableta, computador, conexión a internet, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales, eh, entre otros, o a través de medios físicos como libros, guías, que se pueden hacer llegar al estudiante o el mismo portafolio. El método acompaña a estas posibilidades con un plan de tratamiento académico diferenciado y estandarizado que lo divide según el tipo de asignatura que esté viendo o que vaya a ver el estudiante. Recordemos que en nuestros programas pueden existir asignaturas de corte absolutamente teórico, asignaturas de corte teórico prácticas y algunas asignaturas de pasantías o clínicas, lo cual provee este plan de tratamiento la posibilidad de que el docente se adapte a un plan estandarizado según su tipo de asignatura y el grupo de estudio que posee. Por ello podemos definir o generar como características o resumir como características del método, que es un método que es aplicable en entornos educativos multimodales, es decir, que lo puedes hacer a través de herramientas absolutamente a distancia o con encuentros semipresenciales. Este se aprovecha de las bondades de las diversas plataformas digitales y físicas, se adapta a los niveles de conectividad de cada grupo de estudio, puede ser aplicado haciendo uso de herramientas tecnológicas computacionales como el computador, el teléfono o físicas como el portafolio, guías o libros. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. De igual forma, incorpora la participación de lo que se denomina el poder popular aquí en Venezuela, que es la concreción de ubicar o tener contacto con esos estudiantes que no hemos podido por alguna vía, bien sea de herramienta tecnológica, a través de ubicarlos a través de los líderes de calles, de comunidad o consejos comunales, y a su vez permitir que nos haya ese feedback y esa interacción entre el estudiante y la universidad. Aprovecha el formato de flexibilización en Venezuela denominado 7+7 para actividades prácticas y de laboratorio, en el cual se cumplen protocolos de bioseguridad. Este se aplica en 4 fases sencillas, que son secuenciales y cíclicas. Trabaja las unidades curriculares, como lo decía, según el tipo, si son teóricas, teórico-prácticas, clínicas o de laboratorio. Entonces, el método de interacción académica Universidad en Casa es un método que parte pues, por ese estudio inicial de las características de cada grupo y lo divide según el tipo de unidad curricular. Son 4 fases sencillas, las cuales ha denominado fase de planificación, fase de interacción, fase de evaluación y fase de retroalimentación. Estas se cumplen en una forma ordenada, pero que
estas pueden en su determinado momento, según la característica y las condiciones del grupo de estudio, poder reaplicarse y estructurar otros momentos de enseñanza o aprendizaje en la actividad académica. Es necesario que entonces comencemos por definir esa fase de planificación. La fase de planificación, una vez que usted como docente recibe su grupo de estudio, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de las características, las capacidades de conectividad de ese grupo de estudio. ¿Para qué? Para poder adaptar su plan de enseñanza o sus vías de comunicación, así como las herramientas y recursos que usted pudiese utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, comienza por lo que nosotros hemos denominado una caracterización o diagnóstico del grupo de estudio, en donde usted verifica cuáles son los niveles de conectividad, las herramientas y dispositivos que posee el estudiante e incluso el docente para poder realizar esa fase, esa interacción con el estudiante. Una vez que ya usted tiene ese diagnóstico, que conoce bien a su grupo de estudio, quienes tienen teléfono, quienes no tienen, quienes viven a la distancia, quienes poseen teléfono en casa, entonces usted va a diseñar un plan en función de esas características, un plan adaptado a las características, a las posibilidades del grupo, el cual lo va a aplicar en una fase de interacción. Esta fase de interacción es una fase donde todo lo planificado según las estrategias de enseñanza, los recursos, las herramientas de comunicación, la estrategia de evaluación se ponen en práctica. Es bien importante en esta fase de interacción comunicar y suministrar al grupo de estudio lo que nosotros denominamos recursos de enseñanza-aprendizaje. Y quiero hacer hincapié aquí porque está pasando mucho en pregrado, no sé si a nivel de posgrado, que simplemente el docente, como fue introspectivo la situación, le dijeron, bueno, tienes ahora que estar a la distancia, crear grupo, utiliza una serie de herramientas, comenzó solamente a pedirle actividades al estudiante. Bueno, pásame un video, hazme tal análisis y nunca se perdió pues aquel elemento donde el docente generaba una facilitación, por cuanto esto implicaba que el docente pues se detuviese a diseñar guías de estudio, a diseñar de repente mapas mentales, a diseñar infografías u otras herramientas que más adelante vamos a describir que el método recoge muy bien que puede utilizar el docente. Entonces, quiero hacer hincapié aquí que en esta fase de interacción es bien importante señalar que el docente debe contribuir con estrategias de enseñanza-aprendizaje y no solamente dedicarse a solicitar que el alumno en esta fase de interacción envíe tareas, envíe aplicaciones o herramientas que le haya solicitado el docente para la ejecución de esa actividad académica. Seguidamente viene la fase de evaluación. La fase de evaluación es donde se realizan las actividades de evaluación y valoración que se acordaron previamente en la fase de planificación, la cual debe ser triangulada entre herramientas de comunicación y estrategias de evaluación y valoración. En la educación a distancia es difícil estimar la capacidad crítica o el avance académico de un estudiante con una sola herramienta o con una sola actividad. Entonces, nosotros recomendamos que usted pueda triangular o pueda hacer uso de una o varias herramientas de evaluación para verificar el estatus del estudiante. Otro elemento bien importante en esta fase de evaluación es el uso de un instrumento que nosotros estamos promocionando, que promocionamos a través del método de interacción académica Universidad en Casa, el cual se denomina rúbrica, la cual no es más que es un contrato de aprendizaje en el cual usted docente y el estudiante establecen los criterios de evaluación. Porque ¿qué pasa? La evaluación en la educación a distancia o no presencial o en sistemas semipresenciales, es importante que la evaluación se base en criterios y sea conocido por los actores del proceso educativo, bien sea tanto el estudiante como el docente. Se acuerden y una vez acordado, ya el estudiante sabe. Entonces, la rúbrica es una herramienta que es una pequeña matriz que se construye, sirve para acompañar los procesos de evaluación
a través de esa estrategia que usted diseña. Recuerde que una estrategia puede tener varias herramientas de evaluación, como le decía, que usted puede triangular, pero cada una debe ir acompañada de una rúbrica. Si usted le coloca ahí un ensayo, si le coloca un análisis de contenido, usted tiene que indicarle a través de esa pequeña rúbrica o ese contrato de aprendizaje qué indicadores le va a evaluar a ese estudiante a través de esa rúbrica, a través de esa herramienta. Entonces es un momento bien importante. También debo señalar que ya para la experiencia, ya para esta fecha, ya una vez, ya casi un año cumplido desde la implementación del método, la mayor debilidad que hemos tenido en nuestro docente ha sido en la parte de facilitación y en la parte de evaluación. Y no solamente por el estudiante, sino sobre todo por el docente, como lo decía. En la fase de facilitación o de interacción, sobre todo tiene que ver con aquello que se dedicó solamente a solicitársele actividades del estudiante, y en la fase de evaluación tiene que ver con la parte punitiva, con aquel elemento de no estimar o no colocar las reglas claras de las evaluaciones. Entonces es donde hemos tenido la mayor debilidad. Entonces es una de las cosas o esas claves que quería compartir con ustedes, que nosotros debemos afinar. Cada fase es importante, pero debe ser cumplida y tener claridad meridiana sobre estos elementos. Seguidamente, una vez culminada esa fase de evaluación, eso nos va a permitir a nosotros valorar o saber o estimar cuál es el nivel de avance, cómo fue la participación de los grupos, qué problemas se tuvo para la concreción o no de un objetivo. Entonces viene una fase bien importante que es fundamental en todo proceso de formación a distancia, la cual se denomina retroalimentación. La retroalimentación es una fase en la cual, una vez valorado y conociendo todas las dificultades que hemos tenido durante el proceso, podemos realizar nuevos encuentros con nuestros estudiantes para mejorar, porque el fin último es que estos estudiantes avancen, que vayan progresando. Entonces podemos nosotros replanificar, reorganizar actividades que permitan mejorar esas competencias de esos alumnos. Entonces son esas 4 fases, y ahora quiero compartir con ustedes lo que en el método denominamos el plan de tratamiento académico diferenciado, donde según el tipo de unidad curricular, bien sea teórica, teórico-práctica o prácticas clínicas o pasantías, se sugiere un conjunto de uso de herramientas de comunicación, de recursos de enseñanza-aprendizaje y de estrategias de valoración. Una de las cosas que hay que comenzar por tener claro, que una herramienta de comunicación nos va a permitir hacer uso de una serie de recursos o de enseñanza-aprendizaje, e incluso de poder aplicar o no unas estrategias de evaluación o valoración. Dentro de las herramientas de comunicación que sugiere el método de interacción académica Universidad en Casa, que usted puede implementar para comunicarse con sus estudiantes, bien sea a nivel de pregrado y posgrado, tenemos las llamadas telefónicas, bien sea en casa o móvil, mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Edmodo, Google Classroom, Zoom Duo, canales de YouTube, Skype, Dropbox, Google. Todas esas herramientas que permitan un nivel de comunicación, incluso una carta, el correo físico, así como, entra como herramienta de comunicación los portafolios. Como recursos de enseñanza-aprendizaje se tienen las guías digitalizadas, es decir, los recursos de enseñanza-aprendizaje son los que usted va a acompañar para su formación académica, para acompañar ese proceso de instrucción del estudiante. Allí tenemos las guías digitalizadas, las láminas digitalizadas, cuestionarios, libros digitales, infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, videos educativos, videoconferencias, aulas virtuales, simuladores, etcétera, entre otros. Es decir, son los recursos que usted va a suministrar a su estudiante para ese proceso de formación. Y dentro de la estrategia de evaluación y valoración, que es una de las cosas que quiero señalar aquí, que en la evaluación de la educación a distancia se busca es conocer el avance crítico del estudiante, el avance de su criticidad, de ese comprender, de ese avanzar académico,
y eso se estima a través de una serie de estrategias o de recursos que no todos sirven para ello. Por eso nosotros proponemos allí, por ejemplo, los ensayos digitales que te permiten conocer, no es un trabajo, no es un simple trabajo, sino un ensayo donde hay ya el aporte del estudiante, investigaciones individuales, análisis de contenido, resúmenes de un material que usted, un recurso de aprendizaje que usted produjo, un recurso allí, una infografía, el estudiante puede hacerle un resumen y allí usted puede ir viendo, pues, puede incluso pedirle que le construyan infografías o que generen artículos o que generen producciones audiovisuales, que generen exposiciones a distancia a través de llamadas telefónicas, donde usted no nada más se va a dedicar a escuchar al estudiante, sino que esa exposición a través de un feedback, una interacción, preguntas que usted va a ir haciendo, puede ir captando el nivel de avance de ese estudiante. Entonces, dentro de esa estrategia de valoración, quiero señalar que el portafolio cobra un papel bien importante y viene como relevante porque tanto para las unidades prácticas, ya para las unidades prácticas y las unidades clínicas, el método señala que el portafolio debe ser utilizado. Es decir, que usted, si va a dar una unidad curricular de tipo teórico-práctica, usted debe acompañar como herramienta de valoración el portafolio. ¿Para qué? Para poder tener esa sistematización y además esas actividades de reflexión. Una de las diferencias, o digamos en la aplicación de los portafolios a nivel de los sistemas universitarios, es que los portafolios no es como en la educación básica o media, donde se utiliza nada más para almacenar un conjunto de actividades que va desarrollando el estudiante, sino que esas actividades van acompañadas de análisis, de reflexiones, donde se puede ir evaluando cuál ha sido el avance cognitivo, cuál ha sido esa comprensión, cuál ha sido ese nivel de criticidad que tiene el estudiante en función de ese contenido que usted trata de hacer llegar al estudiante. Entonces, en la evaluación y la valoración, el portafolio es una herramienta fundamental y se aplica tanto para las unidades clínicas, las unidades prácticas y las unidades clínicas. Para finalizar, quiero señalar que la rúbrica puede ser una herramienta o es una herramienta fundamental para acompañar nuestro proceso de formación en la educación a distancia y que es fundamental en el método de interacción académica universidad en casa. A través de la rúbrica usted va a definir claramente qué le va a evaluar, si usted va a hacer un análisis de contenido, si usted va a hacer una infografía, qué busco yo, qué voy a evaluar, qué elementos y además de eso, de decirle que le voy a colocar unos niveles de logro. Esos niveles de logro, usted allí señala, bueno, cuando se consideran alcanzados, cuando se consideran medianamente alcanzados o cuando se consideran no alcanzados, o por ejemplo, altos, medios, es decir, son niveles de logro que usted puede establecer allí para que el estudiante sepa dónde va a estar su esfuerzo. Si su esfuerzo estuvo a un nivel medio, por supuesto que va a obtener una calificación media. Entonces, hacemos una evaluación objetiva, una evaluación clara, donde tanto el estudiante como el docente conocen las reglas y saben a qué atenerse. De verdad que para mí ha sido un inmenso placer compartir con ustedes estos minutos de esta fase, pues, de compartir con ustedes el método de interacción académica universidad en casa, donde a la UNER le ha permitido, ya pasado este año, incluso culminar años académicos, haber realizado graduaciones a nivel de pre y posgrado, haciendo uso de diversas plataformas y que, bueno, son ustedes quienes nos van a decir esas experiencias, esas interrogantes, esas situaciones que se le han presentado y que de repente hoy la están viendo en el método con alguien que le está explicando y pueden ir superando o mejorando. Pero de verdad que es un proceso de retroalimentación, es lo más importante de este compartir académico, pero el método de interacción académica universidad en casa de la UNER es un elemento posible, realizable y mejorable. De verdad que muchas gracias para todos ustedes y bueno, quedo a esperas de sus preguntas.